Fue el engranaje principal del brazo armado del Cartel de Medellín. Bajo su mando, la violencia urbana escaló hasta convertirse en terrorismo de Estado. Coordinó directamente el magnicidio del ministro Rodrigo Lara Bonilla, la destrucción del vuelo 203 de Avianca y el atentado masivo contra el edificio del DAS, que dejó decenas de víctimas civiles. No fue un líder carismático, sino un estratega que utilizó coches bomba y tácticas de guerra para intentar doblegar a un país entero. Hoy conocerás la crónica del hombre que fue la verdadera sombra de Pablo Escobar. Medellín, 1961. En el barrio Lovaina, John Jairo Arias Tascón entendió pronto que la escasez solo se combate con audacia. A los 12 años era un ladrón callejero. A los 15, un sicario que ya no temblaba al apretar el gatillo. Su ascenso definitivo comenzó con un acto de insolencia. Pinina salía a robar al parque al frente del cementerio San Pedro, cerca de su barrio. Allí se robó un pasacintas, un reproductor de música de un carro de Pablo Escobar. El flaco Calavera, uno de los hombres de Pablo Escobar, empezó a averiguar por el robo y llegó a Pinina. El patrón fue informado y le gustó muchísimo la habilidad de Pinina y pidió hablar con él. Robar el reproductor de música del coche personal de Pablo Escobar. Lejos de eliminarlo, el capo vio en aquel joven la temeridad necesaria para liderar su brazo armado. Bajo el alias de Pinina, Arias asumió el mando de los Priscos, la unidad de élite más letal del cartel de Medellín. Bajo su dirección, la banda se transformó en una maquinaria de guerra, con más de 300 hombres especializados en ejecuciones y secuestros de alto impacto. No eran simples pistoleros. Eran operativos instruidos por mercenarios en tácticas de asalto y el uso quirúrgico de explosivos. Fue Pinina quien importó el terror técnico de la ETA, perfeccionando la fabricación de coches bomba que marcaron la década más sangrienta de Colombia. Lo que nació en los callejones de Lovaina terminó convirtiéndose en la ingeniería del caos que desafió a todo un estado. La consolidación del cartel de Medellín como una amenaza transnacional no se debió únicamente al flujo de cocaína, sino a la creación de un sistema de guerra urbana diseñado por John Jairo Arias Tascón. Si el primer acto de su vida fue el aprendizaje, el segundo fue la ejecución de una logística del terror sin precedentes. Pinina no solo enviaba hombres a matar, él diseñaba operaciones militares en entornos civiles, seleccionaba perfiles específicos para cada golpe y supervisaba que la letalidad fuera absoluta. En 1984, esa maquinaria de precisión se activó contra el corazón mismo del Estado colombiano. Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia que se había atrevido a denunciar la infiltración de los dineros calientes en la política y el deporte, fue el objetivo que marcó el inicio de la guerra total. Pinina no dejó nada al azar. Para esta operación, seleccionó a dos de sus operativos más ágiles y arriesgados, Byron de Jesús Velázquez e Iván Darío Guisado. La logística implicó semanas de seguimiento al esquema de seguridad del ministro y la elección de una ruta que permitiera una huida rápida entre el tráfico de la capital. El 30 de abril de 1984, mientras el vehículo oficial de Lara Bonilla, un Mercedes-Benz blanco, avanzaba por la calle 127 en el norte de Bogotá, fue interceptado. Desde una motocicleta Yamaha DT 175, Guisado abrió fuego utilizando una subametralladora Ingram Mag 10. No fue un ataque de ráfagas largas e imprecisas, sino una descarga controlada sobre la zona trasera del vehículo, donde viajaba el ministro. 7 impactos terminaron con la vida del funcionario. La captura de Velázquez y la muerte de Guisado en la persecución posterior fueron daños colaterales que Pinina ya había contemplado en su cálculo de costo-beneficio. Con este golpe, el cartel de Medellín envió un mensaje claro. Nadie, ni siquiera el encargado de la justicia del país, estaba fuera de su alcance. La logística de Pinina había transformado esta ejecución en un terremoto institucional. 2 años después, el objetivo se desplazó hacia quienes narraban la realidad de la guerra: la prensa. Guillermo Cano Izaza, director del diario El Espectador, se había convertido en la brújula moral de una nación que comenzaba a sucumbir ante el dinero del narcotráfico.
Pinina coordinó a la banda de los Priscos para silenciar esa voz de manera definitiva. La inteligencia previa determinó que el momento de mayor vulnerabilidad de Cano era su salida del periódico al final de la jornada laboral. El 17 de diciembre de 1986, cuando Cano abandonaba las instalaciones de El Espectador en su camioneta Subaru roja, dos bandidos bajo las órdenes directas de Pinina lo interceptaron. La ejecución fue rápida y quirúrgica. El impacto social fue devastador, pero para Pinina, la operación no terminó con la muerte del periodista. La logística del terror incluía el seguimiento de los procesos judiciales derivados del crimen. 3 años más tarde, el 29 de marzo de 1989, el brazo armado de Arias Tascón se activó nuevamente. Héctor Giraldo Gálvez, abogado de la familia Cano y pieza clave para que el caso no quedara en la impunidad, fue dado de baja en Bogotá. Esta doble ejecución demostró que la estrategia de Pinina dirigida por Pablo Escobar era de largo aliento. No se limitaba a eliminar al objetivo principal, sino que desmantelaba sistemáticamente cualquier intento de justicia posterior. El mensaje para los tribunales fue demoledor. Investigar al cartel era una sentencia de muerte diferida. Para 1988, la audacia de las operaciones coordinadas por Pinina alcanzó su punto máximo con el secuestro y asesinato de Carlos Mauro Hoyos, Procurador General de la Nación. Este operativo no fue un ataque rápido en una calle concurrida, sino una emboscada militar de alta complejidad en las inmediaciones del aeropuerto de Río Negro. El 25 de enero, el convoy del procurador fue interceptado por un comando armado masivo que utilizó vehículos blindados y armamento de alto calibre. La ferocidad del ataque neutralizó de inmediato a los escoltas del funcionario, dejando a Hoyos en manos de sus captores en cuestión de minutos. Pinina dirigió la interceptación con una precisión técnica que impedía cualquier reacción de las autoridades locales. Carlos Mauro Hoyos fue herido durante el tiroteo inicial y trasladado a una casa de seguridad en la zona rural de Antioquia. Sin embargo, la presión de los operativos de búsqueda y la imposibilidad de mantener al procurador cautivo en medio de un cerco militar llevaron a Pinina a dar la orden final. Hoyos fue ejecutado poco después, y su cuerpo fue abandonado como una prueba de fuerza frente al Estado que intentaba implementar la extradición. Cada uno de estos eventos no fueron actos de violencia aislados, sino componentes de una estrategia de asfixia logística. Pinina entendía que para arrodillar a un país debía atacar sus pilares: la justicia, la información y el control legal. Bajo su mando, los Priscos pasaron de ser una banda de sicarios a convertirse en una estructura táctica capaz de operar en cualquier ciudad de Colombia, moviendo armas, hombres e información con una eficiencia que superaba a menudo a los servicios de inteligencia oficiales. La guerra ya no se libraba solo en las selvas o en los laboratorios de cocaína. Se libraba en las esquinas de Bogotá y Medellín, bajo el cronómetro y el diseño de John Jairo Arias Tascón. Julio de 1989 marcó un punto de no retorno en la ofensiva del cartel de Medellín. La maquinaria de guerra dirigida por Pinina había alcanzado una capacidad de fuego militar, pero incluso en esa estructura de precisión, el caos de la guerra urbana provocaba errores devastadores. El 4 de julio, la ciudad de Medellín fue sacudida por una explosión que no estaba destinada a su víctima. El objetivo real de John Jairo Arias Tascón y John Jairo Velázquez, alias Popeye, era el coronel Valdemar Franklin Quintero, el comandante de la policía de Antioquia que se había convertido en la pesadilla de los laboratorios del cartel. La logística fue brutalmente simple. Un coche bomba cargado con 100 kilos de dinamita, ubicado estratégicamente para ser activado al paso del oficial. Sin embargo, la inteligencia falló en el detalle más crítico. Los lugartenientes confundieron el convoy del gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancourt, con el del coronel Quintero. La similitud de los vehículos blindados y la escolta oficial selló la suerte del mandatario regional. La explosión fue tan potente que desintegró el vehículo y acabó con la vida de Roldán Betancourt y 5 de sus acompañantes. Para la estructura de Pinina, la muerte de un gobernador no fue una tragedia moral, sino un fallo técnico en el cálculo de objetivos que solo intensificó la cacería contra los verdaderos blancos. Apenas un mes después, la mira se puso sobre el hombre que amenazaba con cambiar el destino político de Colombia, Luis Carlos Galán. El 4 de agosto de 1989,
Pinina y Ricardo Prisco decidieron tomar el control directo de la operación en Medellín. No se conformaron con armas cortas. El nivel de sofisticación del cartel permitía ya el uso de armamento antitanque. Intentaron eliminar al candidato presidencial disparando un cohete RPG, mientras Galán se desplazaba hacia un mitin. El proyectil falló por escasa distancia, permitiendo que Galán sobreviviera a este primer embate. Pero el mensaje de Pinina era claro. La protección oficial era insuficiente frente a la artillería pesada del narcotráfico. La persistencia de Arias Tascón se manifestó con toda su crueldad el 18 de agosto de 1989. Tras 45 días de un seguimiento milimétrico y constante, Pinina finalmente cerró el cerco sobre el coronel Valdemar Franklin Quintero. El oficial, que había rechazado usar escoltas adicionales para no poner en riesgo a más hombres, fue interceptado en una calle de Medellín. La orden de Pinina fue ejecutada con una ferocidad inaudita. El vehículo del coronel fue rodeado y acribillado con 38 proyectiles de fusil y subametralladora. Mientras el cuerpo de Quintero yacía en el asfalto de Medellín, a cientos de kilómetros de distancia, en Soacha, otro comando del cartel terminaba el trabajo que Pinina había iniciado semanas antes, asesinando a Luis Carlos Galán en una plaza pública. Ese viernes negro de agosto fue la demostración definitiva del poder operativo de Pinina. En una sola mañana, el brazo armado del cartel había decapitado a la policía regional y al futuro político del país, coordinando ataques simultáneos que dejaron al Estado colombiano en un estado de shock absoluto. La logística de John Jairo Arias Tascón ya no solo buscaba matar, buscaba demostrar que el cartel de Pablo Escobar podía golpear a cualquier persona, en cualquier lugar y de cualquier forma. Noviembre de 1989 marcó el punto de máxima ebullición en la ofensiva de los extraditables. Alias Pinina ya no operaba como un simple jefe de sicarios. Su rol había evolucionado al de un estratega de terrorismo a gran escala. La guerra contra el Estado había pasado de los asesinatos selectivos en las esquinas a la planificación de masacres colectivas destinadas a desmoronar la moral de la nación y forzar la caída de la extradición. Bajo esta premisa de caos absoluto, se gestó una de las operaciones más atroces de la historia criminal: el sabotaje del vuelo 203 de Avianca. Pinina perfeccionó para este ataque una táctica de manipulación psicológica conocida como el gancho ciego. El objetivo no era solo destruir un avión, sino hacerlo sin sacrificar a un operativo valioso del cartel. El elegido fue Alberto Prieto, un joven de extracción humilde a quien apodaban el Suizo. Prieto no era un criminal de carrera, sino un peón desechable que creía estar realizando una tarea menor de espionaje o transporte de dinero. La logística de Pinina fue tan cruel como meticulosa. Le entregaron un maletín de cuero con instrucciones precisas. Prieto debía sentarse en la silla 15F y activar una grabadora para, supuestamente, captar las conversaciones de dos supuestos informantes que viajarían cerca de él. Lo que el joven no sabía es que la grabadora era un detonador y el maletín contenía 1 kilogramo de dinamita de alta potencia. La sofisticación técnica del artefacto revelaba la mano de los mercenarios extranjeros que habían instruido a los priscos. El maletín no dependía de un temporizador manual que pudiera fallar por retrasos en el despegue. Estaba equipado con un altímetro configurado para cerrar el circuito eléctrico al alcanzar los 13.000 pies de altura. El 27 de noviembre de 1989, el Boeing 727-21 con matrícula HK-1803 despegó del aeropuerto El Dorado de Bogotá con destino a Cali. Apenas 5 minutos después del despegue, cuando la aeronave alcanzó la altitud programada sobre el municipio de Soacha, la presión atmosférica activó el mecanismo. La explosión no solo destruyó el fuselaje, sino que provocó la ignición de los vapores en los tanques de combustible, desintegrando el avión en el aire. 107 personas a bordo y 3 en tierra murieron de forma instantánea. El objetivo político de la operación era eliminar al candidato presidencial César Gaviria, quien supuestamente abordaría el vuelo. Sin embargo, por una alerta de su esquema de seguridad, Gaviria nunca subió al avión. Pinina había diseñado una masacre perfecta en lo técnico, pero inútil en su objetivo político primordial, lo que solo aumentó su desesperación por propinar un golpe aún más contundente. Apenas 9 días después, mientras el país aún intentaba procesar el horror del avión de Avianca,
el brazo armado de Medellín ejecutó el que se considera el mayor atentado terrorista en la historia de Colombia. La voladura del edificio del Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS. Si el ataque al avión fue una muestra de precisión técnica, el atentado contra el DAS fue una exhibición de fuerza bruta y destrucción masiva. El objetivo central era el general Miguel Alfredo Maza Márquez, director de la entidad y uno de los enemigos más frontales del cartel. Pinina coordinó la logística para movilizar un vehículo que no pudiera pasar desapercibido, pero que fuera capaz de transportar una carga destructiva sin precedentes, un bus bomba. La preparación del vehículo se realizó en talleres clandestinos donde se ocultaron 500 kilos de dinamita de alta potencia, distribuidos de tal forma que la onda expansiva se dirigiera frontalmente hacia la estructura del edificio. El 6 de diciembre de 1989, a las 7:32 de la mañana, el bus fue detonado frente a la sede del DAS, en el sector de Palo Quemao, en Bogotá. La magnitud de la explosión fue apocalíptica. El estallido abrió un cráter de 4 metros de profundidad y destruyó por completo la fachada del edificio de 9 pisos. La onda expansiva fue tan violenta que devastó edificaciones en un radio de 3 kilómetros a la redonda, rompiendo cristales, derribando muros y sembrando el pánico en una de las zonas más concurridas de la capital. El saldo fue una carnicería, 63 personas muertas y más de 600 heridos. El general Maza Márquez sobrevivió gracias al blindaje especial de su oficina y a la estructura reforzada del edificio, pero el mensaje de Pinina fue entregado con una violencia que el Estado no pudo ignorar. El centro de Bogotá parecía una zona de guerra tras un bombardeo aéreo. La logística de Pinina había logrado lo impensable: atacar el cerebro de la inteligencia estatal en pleno corazón de la ciudad, utilizando una cantidad de explosivos que hasta ese momento solo se veía en conflictos internacionales. Estos dos eventos marcaron la cúspide operativa de John Jairo Arias Tascón. Su capacidad para coordinar simultáneamente la tecnología de precisión de un altímetro en un avión y la logística de transporte de media tonelada de dinamita en un centro urbano demostró que el cartel de Medellín había dejado de ser una organización criminal para convertirse en una estructura terrorista con capacidad de asedio nacional. Pinina no solo estaba matando individuos, estaba intentando borrar instituciones enteras del mapa. La destrucción del edificio del DAS y el rastro de escombros que dejó en los barrios circundantes fueron el testimonio físico del poder que Arias Tascón ejercía desde las sombras. Cada kilo de dinamita y cada dispositivo configurado bajo su supervisión tenían un solo propósito: demostrar que la voluntad de un hombre nacido en Lovaina podía ser más fuerte que la estructura de un país entero. La guerra ya no tenía reglas y Pinina se había encargado de que la logística de la muerte fuera el lenguaje dominante de esa década. Para 1990, el mapa del conflicto en Colombia había cambiado de forma irreversible. El Estado, golpeado en su estructura por los atentados al DAS y al avión de Avianca, entendió que no bastaba con perseguir a Pablo Escobar. Para desmantelar al cartel de Medellín, era necesario cortar sus nervios ópticos y su brazo ejecutor. John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, se convirtió automáticamente en el objetivo número 1 del bloque de búsqueda. La orden era clara: localizarlo era la única forma de detener la carnicería en las calles. Sin embargo, atraparlo no era una tarea sencilla, ya que Pinina había construido una muralla de protección basada en el miedo, el dinero y una red de informantes que llegaba hasta las entrañas de las instituciones que lo perseguían. Durante meses, Arias Tascón pareció un fantasma. Su capacidad para evadir los cercos militares no era casualidad. Contaba con una estructura de contrainteligencia que incluía a policías corruptos y agentes de seguridad que le filtraban los movimientos de las fuerzas especiales minutos antes de cada operativo. Esta ventaja táctica le permitía moverse con total impunidad por Medellín, saltando de un escondite a otro y manteniendo el control de los priscos desde la clandestinidad. El asedio era constante, pero el círculo no lograba cerrarse porque Pinina siempre conocía los pasos de sus cazadores antes de que estos siquiera llegaran a su puerta. Esa invulnerabilidad aparente comenzó a resquebrajarse cuando la presión del bloque de búsqueda se trasladó de las calles a la esfera privada de los altos mandos del cartel. El operativo para capturarlo dejó de basarse únicamente en la fuerza bruta y empezó a centrarse en el análisis de sus necesidades domésticas.
A pesar de ser un estratega del terrorismo a gran escala, Arias Tascón seguía siendo un hombre que dependía de una rutina básica para sobrevivir en la clandestinidad. Se refugiaba en un lujoso apartamento en el sector de El Poblado, confiando en que su esquema de seguridad externa y sus contactos en la policía lo mantendrían a salvo. Lo que no previó fue que la amenaza más grande no vendría de un radar o de una interceptación telefónica, sino de alguien que compartía su espacio más íntimo. La delación fue el golpe definitivo. Una empleada doméstica que conocía sus horarios habituales, sus hábitos de sueño y las medidas de seguridad internas del inmueble, decidió romper el silencio. No fue una traición motivada por un dilema ético, sino por el peso de una realidad insostenible y la oferta de las autoridades. Ella proporcionó la pieza de información que la inteligencia estatal no había podido conseguir en años. La ubicación exacta y el momento preciso en que Pinina estaría más vulnerable, sin su guardia pretoriana y confiado en la seguridad de su hogar. El 14 de junio de 1990, esa información se transformó en una operación relámpago. La policía ya no avanzaba a ciegas. Sabía exactamente a qué piso dirigirse y cómo neutralizar las vías de escape. La mujer detalló que Arias Tascón se encontraba en el apartamento con su familia, un detalle que el bloque de búsqueda utilizó para planificar un asalto quirúrgico que impidiera una respuesta armada masiva. El hombre que había coordinado la logística de los atentados más sangrientos del país fue vendido por la persona que le servía el café cada mañana. La traición doméstica marcó el fin de su era de impunidad, demostrando que, en la guerra contra el narcotráfico, un dato preciso de una fuente interna era más letal que cualquier despliegue de artillería. El asedio físico había terminado. La cacería estaba a punto de llegar a su desenlace en el asfalto de Medellín. La caída de John Jairo Arias Tascón en una terraza de Medellín no fue solo el fin de un hombre, sino el cierre de un capítulo que evidenció la profunda descomposición social de una época. Para entender cómo un niño nacido en las carencias de Lovaina se transformó en el estratega más letal del cartel de Medellín, no se puede mirar solo el gatillo, sino el entorno que lo moldeó. Pinina no nació con una subametralladora en la mano. Nació en una ciudad donde el Estado era una figura invisible y el hambre era una realidad cotidiana que no daba tregua. Cuando las instituciones fallan en proporcionar educación, seguridad y un proyecto de vida digno, el crimen organizado se presenta como la única empresa capaz de ofrecer identidad, respeto y progreso económico. En ese vacío de poder, figuras como Pablo Escobar no solo reclutaban soldados, sino que capitalizaban el resentimiento y la falta de oportunidades de una generación entera. Para el joven Arias, robar un reproductor de música no fue solo un acto delictivo juvenil, sino un intento por obtener algo en un mundo que le decía constantemente que no tenía derecho a nada. El cartel simplemente tomó esa audacia, nacida de la marginalidad y la supervivencia, y la profesionalizó mediante el terror técnico. La figura de Pinina es el reflejo de un sistema que permitió que la violencia se convirtiera en el mecanismo más efectivo de ascenso social. El sicariato pasó de ser un crimen a ser una carrera profesional para quienes no tenían lugar en la economía legal. No se trata de justificar sus actos atroces ni de vanagloriar su memoria, sino de reconocer que su transformación fue el síntoma de una enfermedad colectiva. Mientras las calles de Lovaina y otros barrios periféricos sigan siendo fábricas de exclusión, la sociedad seguirá produciendo individuos que ven en la pólvora su única vía de escape. Al final, la trayectoria de John Jairo Arias nos deja una lección incómoda. El sicariato no es solo una elección individual, sino el subproducto de una estructura social que se rompió hace décadas. Su legado de sangre es la cicatriz de una Colombia que aprendió, de la forma más dolorosa, que la indiferencia ante la pobreza extrema termina por incubar una capacidad de destrucción inimaginable. La logística del terror que Pinina diseñó no fue más que la expresión técnica de un resentimiento que no encontró otra salida que la guerra total contra el mismo sistema que lo ignoró.